No imaginé que el dolor más profundo de mi vida no vendría de la muerte, sino de la traición. Esa mañana, cuando abrí el cajón de mi mesita de noche, sentí un vacío imposible de explicar. El reloj de Julián ya no estaba allí. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Me ayuda a llevar esta historia a más personas que quizá necesiten oírla. Ese reloj no era solo una joya, era el latido de los recuerdos, la última huella tangible de un amor que me acompañó más de 40 años. Recuerdo haberme sentado en la orilla de la cama, con las manos temblando. No lloraba aún. Era como si la mente se negara a aceptar lo evidente. El silencio de la habitación se me hizo insoportable, como un grito mudo que rebotaba contra las paredes. El aire estaba denso, casi pegajoso, y me faltaba la respiración. La ausencia de ese objeto me perforaba el pecho, porque sabía que nadie más tenía acceso a mi casa. El teléfono sonó poco después, y la voz del dueño de la casa de empeños confirmó lo que ya intuía. Mis propios hijos, los mismos por quienes había dado la vida, lo habían entregado para costear unas vacaciones. Lo hicieron con urgencia, me dijo él, con un tono que mezclaba compasión y cautela. Sentí como mis entrañas se desgarraban al escuchar esas palabras. No podía comprender que el lazo de sangre se quebrara por dinero, por un lujo pasajero. Ese instante marcó el inicio de una herida que ya nunca cerraría del todo. En ese silencio posterior, me descubrí, sola, enfrentando no solo la pérdida de un objeto valioso, sino el derrumbe de una confianza que había sostenido cada fibra de mi ser. Y mientras la tarde avanzaba, me sexta obligada a mirar de frente una verdad devastadora. A veces, los enemigos más crueles se esconden detrás de los rostros que más amamos. Mis días, antes de todo aquello, transcurrían con una calma casi monótona, pero llena de pequeños rituales que me sostenían. Me levantaba temprano, cuando el primer rayo de sol entraba tímido por la ventana de mi dormitorio. El canto de los pájaros en los tejados vecinos era mi despertador natural, y el olor a café recién hecho impregnaba la cocina. Esa rutina me daba paz, porque me recordaba a los tiempos en que Julián aún vivía y nuestras mañanas comenzaban con conversaciones pausadas sobre cualquier detalle de la vida cotidiana. Al salir al mercado, las calles empedradas del barrio crujían bajo mis pasos. Conocía cada puesto, cada voz de los vendedores que me llamaban por mi nombre, ofreciéndome tomates rojos brillantes o aceitunas verdes que parecían recién cosechadas. El bullicio de los niños corriendo, las risas de las vecinas comentando las noticias del día y el aroma a pan recién horneado formaban parte de una sinfonía que me acompañaba siempre. Era un mundo pequeño, pero en él encontraba seguridad. Me detenía a menudo frente al puesto de flores, porque Julián solía traerme claveles blancos los sábados. Aunque él ya no estaba, yo seguía comprando un pequeño ramo cada semana, como un acto silencioso de fidelidad. Ponía las flores en un jarrón junto a su fotografía, en la sala, y cada vez que pasaba por allí me parecía escuchar su risa grave y cercana. Ese rincón era mi altar secreto, mi manera de mantener viva su presencia. Las tardes, después de almorzar, las dedicaba a la lectura. Me gustaban las novelas antiguas, las que hablaban de familias extensas, de secretos guardados y de amores imposibles. Me acomodaba en un sillón heredado de mis padres, con la luz tibia del atardecer entrando por la ventana. A veces, mientras pasaba las páginas, escuchaba el eco de los pasos de Julián en mi memoria, como si en cualquier momento pudiera volver a casa con su gesto cansado y sus manos llenas de historias. De vez en cuando, recibía la visita de mis hijos. Llegaban con prisa, casi siempre con la excusa de estar muy ocupados. Yo les preparaba café y galletas, aunque notaba que su interés era más por lo que podían pedir que por la charla en sí. No los juzgaba entonces. Pensaba que era la manera natural de ser de los jóvenes de hoy, siempre con la mente en otro sitio, corriendo tras lo inmediato. Aún así,
Cada visita era para mí una celebración silenciosa. Mi hijo mayor, Manuel, era más serio y reservado. Venía poco, y cuando lo hacía, solía hablar de su trabajo, de sus gastos y de las dificultades que encontraba para llegar a fin de mes. Yo lo escuchaba con atención, intentando darle palabras de aliento. Sentía que, aunque no lo dijera, esperaba algún apoyo económico, y yo, sin pensarlo demasiado, buscaba la manera de ayudarlo. Era mi instinto de madre, esa necesidad de sostener incluso cuando no me lo pedían directamente. Mi hija, Laura, en cambio, era más expresiva, traía consigo una energía inquieta, como si siempre estuviera buscando algo que no lograba alcanzar. Hablaba de viajes, de planes y de sueños que parecían inalcanzables. Yo la admiraba por su vitalidad, pero también me preocupaba. Veía en sus ojos un brillo de impaciencia que me recordaba lo frágil que podía ser su compromiso con la estabilidad. Sin embargo, siempre terminaba riendo con ella, porque tenía esa capacidad de iluminar cualquier espacio con su desparpajo. Aunque mis hijos ya no vivían conmigo, yo mantenía la esperanza de que la casa siguiera siendo su refugio. Tenía la mesa siempre lista para una comida improvisada y el armario guardaba mantas extras por si alguna vez decidían quedarse a dormir. Esa ilusión de ser aún el centro de su mundo me sostenía, aunque en el fondo sabía que poco a poco se alejaban más de mí. La comunidad de Zaragoza en la que vivía era pequeña, y todos se conocían entre sí. Los vecinos tenían esa mezcla de afecto y curiosidad que a veces reconforta y otras resulta invasiva. En las mañanas, al abrir las ventanas, podía ver a doña Teresa barriendo la acera con esmero, o a don Emilio paseando a su perro. Había una calidez aparente, pero también se sentía la sombra de la envidia y de las habladurías, que recorrían las calles con tanta rapidez como el viento. Para mí, el barrio era una mezcla de hogar y de prisión. Amaba las tradiciones, las fiestas patronales, los cantos que se escuchaban en verano cuando las familias sacaban las sillas a la calle y compartían historias hasta la madrugada. Pero al mismo tiempo, esa cercanía significaba que cada gesto mío era observado, cada paso medido. Me sentía expuesta, como si mi vida entera estuviera bajo la mirada silenciosa de quienes disfrutaban de juzgar. Mis rutinas eran sencillas, pero yo les daba un sentido profundo. Por las mañanas, al colgar la ropa en el patio, inhalaba el olor fresco del jabón y sentía que ese acto, tan cotidiano, era una manera de cuidar lo poco que me quedaba. Al tender las sábanas al sol, me venía la memoria de Julián, porque siempre decía que la ropa lavada al aire libre olía a vida nueva. Cada detalle era un puente hacia su recuerdo. En las tardes de verano, me gustaba sentarme en la puerta de la casa con un abanico en la mano, saludaba a los vecinos que pasaban, intercambiaba frases cortas, y a veces me perdía observando las nubes que cambiaban de forma en el cielo. Era un ejercicio de contemplación que me mantenía serena, como si en esos silencios pudiera escuchar algo que el ruido del día ocultaba. En invierno, el calor de la estufa llenaba mi sala, preparaba chocolate caliente y me envolvía en una manta gruesa, mientras veía la lluvia resbalar por los cristales. El sonido del agua me traía nostalgia, pero también consuelo. Pensaba en Julián, en cómo disfrutaba de esas tardes tranquilas, y me convencía de que aún estaba allí, de alguna manera invisible pero real. Las noches eran más difíciles. El silencio de la casa se hacía pesado, y la ausencia de Julián se volvía insoportable. En esos momentos, abría el cajón de la mesita y miraba el reloj Rolex. No lo sacaba, solo lo contemplaba. El brillo metálico me devolvía a los días en que lo veía en la muñeca de mi suegro, cuando la familia entera se reunía y todo parecía eterno. Ese objeto era mi secreto refugio. Me gustaba pensar que, mientras ese reloj siguiera conmigo, la historia de mi familia no podía borrarse. Era como un guardián silencioso de todo lo que había vivido. A veces lo acariciaba suavemente con la yema de los dedos,
sintiendo el frío del metal que, paradójicamente, me daba calor en el alma. Era un recordatorio de que había amado y había sido amada, aunque los ingresos que recibía de mi pensión eran modestos. Nunca me faltaba lo necesario, me organizaba con cuidado, compraba lo justo, y me permitía pequeños lujos como un buen libro o un ramo de flores. Esa austeridad no me pesaba, al contrario, me daba la tranquilidad de saber que podía sostenerme por mí misma, no necesitaba más, porque lo que realmente valoraba no tenía precio. Mi casa estaba llena de recuerdos, cada mueble tenía una historia, cada cuadro una emoción, el olor a madera vieja en el salón, el crujir de las escaleras al subir, la luz dorada que entraba por la ventana al amanecer. Todo me hablaba de mi vida compartida con Julián. Era un lugar modesto, pero lleno de historia. Era mi mundo, mi refugio. Los domingos, después de misa, solía reunirme con algunas vecinas en la plaza. Compartíamos café y charlas sencillas, desde recetas de cocina hasta comentarios sobre los jóvenes que ya no respetaban las tradiciones. Esos encuentros me hacían sentir parte de algo, aunque al llegar a casa volvía a abrazarme la soledad. Era como si la compañía fuera prestada, efímera, y así, entre rutinas simples, recuerdos vivos y la esperanza de que mis hijos algún día valoraran lo que realmente importaba, pasaba mis días. Yo creía vivir en equilibrio, convencida de que mi vida, aunque marcada por la ausencia, seguía teniendo sentido. No imaginaba entonces que todo aquello estaba a punto de resquebrajarse de la manera más dolorosa. Lo que más me mantenía en pie era la certeza de que la memoria de Julián seguía protegida. Ese reloj, escondido en el cajón, era mi garantía de que el tiempo no borraría su huella. Nunca pensé que alguien pudiera arrebatármelo, mucho menos las personas a quienes había dado la vida, pero la traición aguardaba, silenciosa, en las sombras de mi propia familia. El día del quiebre comenzó como cualquier otro, con la misma rutina tranquila que había sostenido durante años. Me levanté temprano, preparé café y abrí el cajón de la mesita de noche casi por costumbre, esperando ver el brillo del Rolex descansando en su rincón, pero lo que encontré fue un vacío brutal. El hueco en la madera me devolvió un golpe seco en el pecho, un silencio ensordecedor que me dejó paralizada. Me quedé inmóvil, con la respiración entrecortada, intentando convencerme de que tal vez lo había movido sin darme cuenta. Busqué por toda la casa, abriendo cajones, levantando mantas, revisando estantes donde nunca antes lo había colocado. El reloj no estaba, el aire se me volvió pesado, como si cada rincón del hogar me gritara una ausencia imposible de aceptar. Era un objeto pequeño, pero cargado con la memoria de Julián, con los años de historia familiar. Sin él, sentí que me arrancaban algo vital, como si de pronto me hubieran despojado de mi propio pulso. La llamada del dueño de la casa de empeños no tardó en llegar, confirmando mis sospechas más temidas. Su voz, entrecortada por la incomodidad, me explicó que 2 personas lo habían empeñado, y que el reloj estaba registrado a nombre de Julián. Eran sus hijos, señora, dijo con cautela, como si quisiera amortiguar el golpe, pero no había manera de suavizar aquella traición. Me quedé helada, con las manos aferradas al teléfono, como si al soltarlo se derrumbara todo mi mundo. El contraste con mi vida tranquila hasta entonces era abismal. Pasar de la rutina de flores, lecturas y paseos por el mercado a enfrentar el robo de lo más sagrado que guardaba, era como si me hubieran arrancado de golpe del refugio que me protegía. El reloj no. Era un lujo, era la raíz de mi memoria, y ahora mis propios hijos lo habían convertido en moneda de cambio para un placer pasajero. Esa certeza me abrió una herida irreparable. Me senté en la sala, incapaz de ordenar mis pensamientos. La fotografía de Julián, con su sonrisa serena, parecía observarme desde el mueble. Le hablé en voz baja, casi un susurro. Nos han traicionado, Julián, nuestros propios hijos, la casa, que siempre había sido mi refugio,
se volvió de repente un espacio hostil, lleno de sombras y silencios que me aplastaban. Cada rincón parecía reprocharme no haber visto antes las señales de indiferencia y egoísmo en mis hijos. Cuando los confronté, esperaba al menos una chispa de arrepentimiento, pero sus palabras fueron como cuchillos. ¿Para qué lo quieres guardado, mamá?, me dijo Manuel, con un tono frío. A tu edad no necesitas esas cosas, añadió Laura, justificando lo injustificable. Sentí que la piel se me erizaba de indignación. No era el valor material lo que me dolía, sino la manera en que redujeron la memoria de su padre a un simple objeto de cambio. Las discusiones se hicieron inevitables. Yo, que siempre había evitado el conflicto, me descubrí levantando la voz, incapaz de contener la rabia y la tristeza. Mis hijos, en cambio, parecían blindados, como si hubieran pactado una frialdad calculada. No había disculpas, solo excusas. Esa falta de vergüenza me desgarró aún más que la pérdida del reloj. Era como si ya no reconociera en ellos nada del amor que alguna vez compartimos. Desde aquel momento, mi vida cambió para siempre. El barrio, que antes me parecía cálido y cercano, se transformó en un escenario de sospechas y miradas inquisitivas. Yo llevaba dentro una herida que no podía mostrar, un secreto que me consumía, y aunque los vecinos seguían saludándome con la misma cordialidad de siempre, yo sabía que detrás de sus sonrisas se escondía la posibilidad de un juicio silencioso, ese que tanto temía. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones imposibles de dominar. Me despertaba con los ojos hinchados, incapaz de conciliar el sueño, y cada vez que cruzaba frente al cajón vacío de mi mesita de noche sentía un escalofrío que me recorría el cuerpo entero. No era solo la ausencia del reloj, era la certeza de que mis propios hijos habían decidido borrarme un pedazo de alma para financiar un capricho. La traición tenía un eco constante que me martillaba la cabeza desde el amanecer hasta la medianoche. La primera en notar mi cambio fue doña Teresa, la vecina del portal de al lado. Me detuvo una mañana, mientras barría la acera, y me preguntó por qué me veía tan apagada. Inventé una excusa torpe, diciendo que estaba cansada o que los años me pesaban. No podía confesarle la verdad. La vergüenza me consumía. En un barrio donde la reputación valía tanto como el pan de cada día, admitir que mis hijos me habían robado era exponerme a un juicio cruel, al murmullo constante de quienes disfrutan de las desgracias ajenas. Aún así, no pude evitar que algo se filtrara. Los vecinos comenzaron a notar las discusiones en mi casa, los gritos apagados tras las ventanas cerradas. El rumor se expandió como la pólvora y pronto me encontré con miradas inquisitivas en el mercado, susurros que se detenían en seco al pasar yo. La gente fingía cortesía, pero yo sentía el peso del juicio social sobre mis hombros. La supuesta calidez de la comunidad se volvía un círculo sofocante de observadores ansiosos por mi caída. Dentro de la casa, la tensión era insoportable. Cuando Manuel venía, lo hacía con una actitud desafiante, como si quisiera justificar su acto cada vez que yo lo miraba. Laura, en cambio, evitaba mis ojos, pero se refugiaba en frases rápidas. Era lo mejor, mamá. ¿De verdad lo necesitas menos que nosotros? Esas palabras me atravesaban como puñales. ¿Cómo podían reducir mi dolor a un cálculo frío? Cada discusión terminaba conmigo llorando sola en la sala, mientras ellos salían dando portazos. Intenté razonar con ellos. Les hablé de su padre, de lo que aquel reloj significaba para él, para mí, para todos. Les recordé las cenas familiares en las que Julián lo usaba como símbolo de orgullo, como herencia de su propio padre, pero nada parecía tocarles el corazón. Es solo un objeto, repetía Manuel, como si quisiera convencerme de que mi apego era irracional. Yo veía en sus ojos una dureza que nunca había visto antes, un abismo entre nosotros que se ensanchaba con cada palabra. La humillación fue creciendo. Una tarde, en la plaza,
Escuché a dos vecinas cuchicheando sobre lo sucedido. No sé cómo habían llegado a enterarse, pero la historia ya circulaba en versiones distorsionadas. Una decía que yo había vendido el reloj por necesidad, otra que había sido un regalo a un amante inexistente. Me ardía la cara de vergüenza, sentía como la dignidad se me escapaba gota a gota. Quise gritar que no era verdad, que había sido víctima, no culpable, pero me callé, tragándome la rabia. Esa mezcla de silencio y dolor me enfermaba. Perdí peso, mis manos comenzaron a temblar con más frecuencia, y el insomnio se volvió mi compañero constante. Pasaba las noches sentada en el sillón, con la luz apagada, escuchando los ruidos del barrio en la distancia. Cada motor que arrancaba, cada puerta que se cerraba, me hacía sentir más aislada. La soledad, que antes era un refugio, ahora se convertía en una condena. Un día, decidí enfrentar directamente a Manuel. Le pedí que viniera solo, sin su hermana, para hablar con calma. Le expliqué que lo que me habían hecho no era un simple error, que habían roto la confianza más sagrada entre madre e hijos. Él me escuchó con los brazos cruzados, serio, y al final me dijo: lo hicimos porque tú no entiendes lo que cuesta vivir hoy, mamá. Estás aferrada al pasado, y nosotros tenemos que mirar al futuro. Esas palabras me desgarraron aún más. ¿Acaso el futuro valía más que la memoria de su padre? Laura fue menos dura, pero no por ello más justa. Una tarde, entre lágrimas, me dijo que no había otra manera de conseguir el dinero para su viaje. Era ahora o nunca. Mamá, tú no lo entiendes. Y mientras la escuchaba, comprendí que el reloj había sido para ella una especie de pasaporte hacia una vida que yo jamás podría comprender. El dolor era doble. No solo me habían robado, sino que me habían convertido en un obstáculo en sus sueños egoístas. La relación con ellos empezó a fracturarse de forma irreversible. Cada encuentro era una batalla, cada palabra un reproche. Yo, que había pasado años sosteniéndolos, dándoles lo poco que tenía, me veía ahora como una carga para ellos. Sentía que me miraban no como a una madre, sino como a una guardiana incómoda de objetos que deseaban. Era una sensación devastadora, como si mi vida entera hubiera sido reducida a la utilidad que pudieran sacar de mí. Mientras tanto, los recuerdos de Julián me perseguían. En sueños, lo veía mirándome con tristeza, como si me reprochara no haber protegido mejor el legado que dejó. Yo le hablaba en silencio, pidiéndole perdón, asegurándole que lucharía por devolverle la dignidad que nuestros hijos habían pisoteado. Esa promesa se convirtió en mi fuerza oculta, la chispa que mantenía encendido mi deseo de justicia. El barrio seguía siendo un escenario de observación constante. Cuando salía al mercado, notaba cómo las conversaciones bajaban de tono a mi paso. Algunos me ofrecían sonrisas amables, pero forzadas, como si ocultaran un juicio que ya habían dictado. Esa mezcla de compasión y desprecio me hería más que un insulto abierto. Prefería que me señalaran directamente antes que soportar esa hipocresía disfrazada de cordialidad. En la iglesia, tampoco encontré consuelo. El sermón del párroco sobre la importancia del perdón me retumbaba en los oídos como una ironía cruel. ¿Cómo perdonar lo imperdonable? ¿Cómo mirar a mis hijos a los ojos sabiendo que habían destruido el último lazo que nos unía a su padre? Salí del templo con lágrimas contenidas, sintiendo que incluso la fe me exigía una carga que mi corazón ya no podía soportar. La salud comenzó a resentirse, dolores en el pecho, mareos repentinos, una fatiga constante. El médico me dijo que era estrés, que debía descansar. Pero, ¿cómo descansar cuando la mente no me daba tregua? Mi cuerpo reflejaba el peso de la traición, como si cada célula estuviera impregnada del veneno de la deslealtad. La cama se me volvió un campo de batalla entre el deseo de dormir y el miedo a despertar en la misma pesadilla. Una tarde, mientras limpiaba la sala, me encontré hablando sola en voz alta. Le decía a Julián que no podía más, que la carga era demasiado pesada. Al mismo tiempo,
Sentí una fuerza extraña creciendo en mí, una especie de resistencia silenciosa. No quería que mis hijos me vieran derrotada. Si algo me quedaba, era la dignidad, y estaba dispuesta a aferrarme a ella aunque me costara el último aliento. La humillación social alcanzó su punto más alto cuando escuché a una vecina insinuar que yo exageraba mi dolor, que seguramente me inventaba historias para llamar la atención. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. No solo había perdido el reloj, no solo había sido traicionada por mis hijos, sino que ahora debía cargar con la sospecha injusta de los demás. El aislamiento se volvió absoluto. Sin embargo, en ese pozo de oscuridad comenzó a nacer una idea. No podía recuperar a mis hijos tal como eran, porque ya no los reconocía, pero tal vez podía recuperar lo que ellos me habían arrebatado. El reloj no era solo un objeto, era mi vínculo con Julián, y yo no permitiría que se quedara en manos extrañas. Esa determinación empezó a latir en mi interior como una llama pequeña, pero firme. Esa llama se convirtió en mi refugio. Cada día que pasaba, el deseo de recuperar el reloj crecía. Sabía que sería difícil, que tal vez era imposible, pero era mi manera de resistir. No podía quedarme en la pasividad del dolor. Tenía que actuar, aunque fuera en silencio, aunque nadie lo entendiera. Esa convicción se volvió mi secreto, mi forma de seguir respirando en medio de la tormenta. La vida con mis hijos se volvió un intercambio de silencios tensos y miradas que ya no transmitían amor, sino reproche. Yo los veía distantes, extraños, como si fueran otros, y aunque la tristeza me atravesaba, había en mí una nueva claridad. No iba a dejar que me arrebataran también la dignidad. El reloj era más que un objeto perdido, era el símbolo de mi resistencia, y estaba decidida a recuperarlo, sin importar lo que costara. Ese dolor, paradójicamente, me dio fuerzas. La herida abierta me hacía más consciente de quién era yo y de lo que no estaba dispuesta a permitir. Aunque por fuera seguía mostrándome frágil y callada, por dentro se estaba gestando una determinación que mis hijos no conocían. La traición había encendido una chispa que pronto se convertiría en fuego, y en ese fuego encontré, por primera vez, desde la muerte de Julián, una razón para luchar, no por mis hijos, no por la reputación del barrio, sino por mí misma y por la memoria de quien nunca me falló. Ese reloj volvería a mis manos. Era una promesa que me hice en silencio, con los ojos cerrados y el corazón ardiendo de dolor y dignidad. El momento decisivo llegó una mañana gris, cuando el peso de la traición se volvió insoportable y entendí que no podía seguir esperando. Caminé hasta la casa de empeños con las manos frías y el corazón acelerado, como si cada paso me acercara no solo al reloj, sino también a un juicio final sobre mi vida. Al cruzar la puerta, el sonido de una campanilla metálica me estremeció. Todo en ese lugar olía a polvo, a metal guardado, a objetos cargados de historias rotas. Sentí que el aire me faltaba, pero no di un paso atrás. El dueño me reconoció enseguida. Su rostro se ensombreció, como si llevara días esperando verme entrar. Me invitó a sentarme y, con un suspiro, me dijo, sabía que vendría. Señora María, no podía quedarme tranquilo con lo que pasó. Su tono era serio, pero también compasivo. En sus ojos percibí algo de humanidad que me dio valor para hablar. Le conté lo que significaba ese reloj, no en dinero, sino en memoria. Hablé de Julián, de los años compartidos, de cómo aquel objeto era la última raíz de mi historia. El hombre me escuchó en silencio, asintiendo despacio. Cuando terminé, me mostró el reloj. Allí estaba, dentro de una vitrina, brillando bajo la luz artificial, pero apagado en comparación con el fulgor que tenía en mis recuerdos. Al verlo, las lágrimas me brotaron sin control. Extendí la mano temblorosa, como si al tocarlo pudiera volver a abrazar a Julián, pero el cristal de la vitrina me recordó que aún no era mío, que debía luchar por recuperarlo. Hay condiciones, me dijo el hombre con cautela. No podía simplemente entregármelo,
porque ya había un compromiso de dinero con mis hijos. Me explicó que, si quería llevármelo, debía asumir parte de esa deuda. Era como pagar por mi propio dolor, como cargar con el precio de la traición. Por un instante dudé, porque mi pensión apenas alcanzaba para lo justo, pero al mismo tiempo sentí una fuerza ardiente en el pecho. No podía dejarlo allí, abandonado, como si fuera un objeto sin dueño. Salí de la tienda con la promesa de volver. Mientras caminaba por las calles, con el sonido de mis pasos retumbando en los adoquines, sentí una mezcla de miedo y determinación. Tenía que reunir el dinero, aunque me costara privarme de comodidades o enfrentar críticas. Lo que estaba en juego no era un lujo, era la memoria de Julián, era mi dignidad. Ese pensamiento se volvió un escudo contra la desesperanza. Cuando conté a mis hijos lo que pensaba hacer, las reacciones fueron crueles. Manuel se burló, diciendo que era absurdo gastar en un pedazo de metal viejo. Laura me gritó que estaba exagerando, que ese reloj me estaba envenenando la cabeza. Sus palabras fueron como un látigo en mi corazón, pero también una confirmación de que ya no quedaba nada de la compasión que alguna vez los había unido a mí. En su rechazo encontré el empuje definitivo para actuar sola. Los días siguientes fueron una carrera silenciosa contra el tiempo. Vendí algunas piezas de ropa que ya no usaba, guardé monedas que normalmente habría destinado al mercado. Incluso dejé de comprar flores para el altar de Julián. Cada pequeño sacrificio se convertía en una ofrenda, en un paso más hacia la recuperación del reloj. Sentía que Julián caminaba conmigo, que su memoria me sostenía cuando las fuerzas flaqueaban. Finalmente, regresé a la casa de empeños con el dinero reunido. El dueño me recibió con una mirada que mezclaba sorpresa y respeto. Puse los billetes sobre el mostrador, con las manos firmes, y le dije: esto es lo que tengo, y es suficiente. Ese reloj debe volver a casa. El silencio que siguió fue interminable, hasta que él abrió la vitrina y me lo entregó. Al tenerlo entre mis manos, un temblor recorrió todo mi cuerpo. No era solo un objeto recuperado, era mi alma renaciendo. Salí a la calle con el reloj apretado contra el pecho, como si fuera un corazón recién devuelto. El cielo gris parecía abrirse apenas, dejando que un rayo de luz iluminara mis pasos. En ese instante, comprendí que había atravesado el umbral del dolor hacia una fuerza nueva. Mis hijos podían haberme traicionado, la comunidad podía juzgarme, pero yo había recuperado algo sagrado, la memoria y la dignidad que nadie tenía derecho a arrebatarme. Esa victoria, pequeña y silenciosa, fue mi clímax personal. No hubo aplausos, no hubo testigos, solo yo, la calle, y el eco de Julián en mi corazón. Pero fue suficiente, porque entendí que, aunque todo lo demás se desmoronara, había dentro de mí una resistencia que nadie podía quebrar, y ese descubrimiento valía más que cualquier traición. Hoy, cuando miro el reloj descansando nuevamente sobre la mesita de noche, siento que no es solo un objeto recuperado, es la prueba de que la memoria puede resistir incluso a la traición más amarga. Cada tic-tac me recuerda que sigo aquí, que mi amor por Julián y la vida que construimos juntos son más fuertes que la codicia y la indiferencia de quienes deberían haberme protegido. No niego que la herida sigue abierta. La relación con mis hijos quedó marcada por un silencio pesado, por una distancia que difícilmente se borrará. A veces me pregunto en qué momento los perdí, en qué instante la avaricia pesó más que los recuerdos compartidos, pero ya no busco respuestas en ellos. He comprendido que la vida no siempre da explicaciones, y que la verdadera fortaleza está en decidir qué conservar y qué dejar atrás. He aprendido a caminar con la frente en alto, sin importar las miradas del barrio ni los murmullos a mis espaldas. Si antes temía el juicio de los demás, hoy entiendo que lo único que importa es el juicio que hago de mí misma. Y en ese espejo interior, aunque cansada y herida, me reconozco digna. El reloj late en silencio cada día, no como un recordatorio de la pérdida,
sino como un símbolo de resistencia. Es el eco de Julián acompañándome en la soledad, la prueba de que el amor verdadero nunca se empeña ni se vende. He descubierto que, incluso en medio del dolor, hay una fuerza que se renueva, una esperanza que sobrevive a todo, porque al final, no fueron ellos quienes me definieron con su traición, sino yo misma con mi decisión de luchar. Y eso es lo que me mantiene viva, al saber que, aunque el mundo alrededor se derrumbe, dentro de mí hay una voz clara que dice que nunca es tarde para recuperar lo que realmente importa.